Un ejercicio que consiste en construir lo que es el polinomio de Taylor. Le voy a encontrar cotas superiores para el error y una de las aplicaciones que tiene que ver con aproximación de integrales. Entonces damos inicio con lo que es el teorema. Y lo que es el teorema de Taylor es que supongamos que tenemos una función que es continua. Una función que es continua hasta la enésima función de A a B, o sea, en el intervalo cerrado de A a B. Es continuamente diferenciable. Tenemos que existe la n más unésima derivada en intervalo AB y que x sub 0 se cortó. Vamos a ver. Entonces supongamos que tenemos la función continua hasta la enésima derivada, que existe la n más unésima derivada en AB, y que tomamos un punto x sub 0 dentro del intervalo. Entonces, para cada x que esté dentro del intervalo, existe un número psi de x que va a estar entre x sub 0 y x. Importante recalcar aquí que va a existir un número psi de x, ese número psi de x que está aquí, va a estar entre x sub 0 y x. Tal que f de x, esa función, se puede escribir de esta forma, como un p sub n de x, que este se le conoce como, este es el polinomio de Taylor. Ese es nuestro p sub n de x, más un Rn de x, que este es el respectivo residuo. Que más adelante también se le llama error de truncamiento. Entonces, esa función se puede escribir como un polinomio de Taylor, un polinomio que vamos a ver que esta n nos da indicio de que es el grado de ese polinomio, más el Rn de x, que es el residuo. Bien, ¿cómo se construye el polinomio de Taylor? Bueno, donde p sub n de x no es más que f de x sub 0, que es el punto donde agarramos aquí, un punto x sub 0 dentro del intervalo, más f' de x sub 0 por x menos x sub 0, más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 entre 2 factorial, hasta que llegamos a la enésima derivada evaluada en ese centro, x sub 0 por x menos x sub 0 a la n sobre n factorial. Y nada más que un repaso de lo que es una serie de potencias. Este polinomio de Taylor es esta serie de potencias, desde k igual 0 hasta n, de esta expresión. Vamos calculando las derivadas sucesivas y tenemos el centro, que es x sub 0. Eso es con respecto al polinomio de Taylor. Con respecto a lo que es el residuo de Taylor, tenemos que sería el siguiente término, que sería en expansión. Como aquí tenemos hasta la enésima derivada, aquí evaluaríamos en la n más unésima derivada. Pero ya no evaluamos en x sub 0, sino que agarramos ese psi de x. Ese psi de x es un número que está entre x sub 0 y x. Entonces tenemos la n más unésima derivada de psi de x sobre n más 1 factorial por x menos x sub 0 a la n más 1. ¿Para qué nos va a servir este residuo? Para acotar lo que son los errores de esta función, ya que Rn de x no es más que
f de x, despejando arriba, menos p sub n de x. Entonces, si nosotros quisiéramos acotar el valor absoluto de esta función, darle una cota superior, tendríamos que solamente usar nuestro residuo de Taylor para encontrar esa cota superior, encontrarle un máximo al error. Bien, gráficamente, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí hay un ejemplo gráfico. Tenemos, por ejemplo, la función e a la x, esta que está en azul. Miramos que el x sub 0 es este de aquí, es 0. Normalmente el centro de la serie de potencia no es 0. Cuando es 0, en vez de polinomio de Taylor, se le llama polinomio de Maclaurin. Y puede ser cualquier valor, o tal esté dentro del intervalo donde estemos trabajando. Y lo que hace es lo siguiente. Vienen aquí, tenemos la función a la x que pasa exactamente por 1. Y empezamos, por ejemplo, con el polinomio de grado 1, el p sub 1 de x. Como es un polinomio de grado 1, es un polinomio lineal, que sería agarrar estos términos de aquí, hasta aquí. Si se fijan bien, esta es la ecuación de la recta. Aquí está la pendiente de la recta tangente. Aquí está el y sub 0 y aquí está el x menos x sub 0. Entonces, la ecuación de la recta. Tangente que pasa por ese punto x sub 0. Entonces, tira la aproximación ahí. Exactamente en el centro, tanto el polinomio de Taylor como lo que es la función van a concordar en su imagen. En puntos alejados va a cambiar, que eso es lo que mide, por ejemplo, que nosotros tengamos un valor cercano a 0 aquí, por aquí menos 0.6. Esta distancia que está aquí es la que mide el residuo para cualquier punto X que estemos dentro de A y B. Obviamente, para puntos cercanos al centro, el error es pequeño, y para puntos alejados del centro, el error va a ser bien grande, porque toda la información la estamos usando en el centro. Entonces, en particular, este no sería Rn, sería, dado que es polinomio de grado 1, vamos a poner R1 aquí. Luego, cuando vamos aumentando, por ejemplo, P sub 2 de X, lo que va haciendo es agarra otro término de aquí de la serie, y entonces ya aparece X menos X sub 0 al cuadrado, un polinomio de grado 2, una parábola. Entonces ya miramos aquí la parábola que va aquí, que pasa exactamente por 1, y ahí se mira. Entonces, cada vez los polinomios de grado alto se van acercando más a lo que es la función f de x, en este caso e a la x. Si agarro polinomios de grado 3, más cercano todavía. Y así sucesivamente. Siempre con la misma idea de que los residuos cerca del centro, o sea, estos valores que estén aquí, en esta región de aquí, entonces ahí van a ser que van a ser errores bien pequeños. Ya cuestiones alejadas, por ejemplo, en esta parte de aquí, ya se miran los errores bien grandes. Igual en estas partes de aquí. Entonces, uno puede ir mejorando la aproximación de la función con el polinomio de Taylor a medida que va aumentando el grado del polinomio, porque va usando mejores aproximaciones y mayor información de la gráfica. Bien, eso es en teoría lo que tenemos en el teorema de Taylor, ese teorema y cómo se interpreta gráficamente. Vamos a ver entonces lo que es el ejercicio. Imagínense que tengo aquí cambié el centro, lo puse para que no sea lo común, que es 0. Dice que encuentre el cuarto polinomio de Taylor P sub 4 de x para la función
f de x igual a xe a la x cuadrada sobre el centro de x sub 0 igual a 0.2. Dice que encuentre el cuarto polinomio de Taylor por sub 4 de x. Además, hay dos incisos más que dice que encontremos una cota superior para f de x menos p sub 4 de x para x entre 0 y 0.4. Y b, que aproximamos la integral de 0 a 0.4 de f de x, o sea, de esta función, la vamos a aproximar usando lo que es el polinomio. Bien, entonces procedemos a primero encontrar el cuarto polinomio de Taylor. ¿Cómo sabemos cuál es el cuarto polinomio de Taylor? Entonces, aquí sabemos que p sub 4 de x, ese p sub 4 de x, sería f de x0 más f' de x0 por x menos x sub 0 más fb' de x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado entre 2 factorial. Luego vamos a la tercera derivada. Al cubo sobre 3 factorial. Y terminamos con la cuarta derivada. Entonces, para nuestro caso, como tenemos que x sub 0 es igual a 0.2, entonces esto implica que p sub 4 de x no es más que f de 0.2 más f' de 0.2 por x menos 0.2 y así sucesivamente. Vamos por la tercera derivada. Vamos por la cuarta derivada, que sería nuestro último término aquí. Bien, ¿qué necesitamos averiguar? Entonces necesitamos averiguar cada uno de estos términos que están aquí. Ocupamos saber quién es f de 0.2, ocupamos saber quién es f' de 0.2, f' de 0.2, f tri' y la cuarta derivada. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que agarrar la función f de x y encontrar desde la primera derivada hasta la cuarta derivada. Venimos entonces y hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que f de x es igual a xe a la x cuadrada. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánto valdría f en 0.2? Después ocuparíamos cuánto es f' de x y ocuparíamos cuánto es f' de 0.2. Entonces hagamos algo aquí.
usar Wolfram Alpha para ir calculando cada una de estas, tanto las derivadas como las evaluaciones. Entonces imaginen que tengo Wolfram Alpha aquí y tengo la función x por la exponencial de cuadrada. Imagínense que la voy a evaluar en 0.2. Entonces tenemos que en 0.2 aquí nos devuelve 6 cifras. Usamos estas 6 cifras, es 0.20 8162. Y ese es el que usaríamos aquí, 0.20 8162. Eso lo ocupamos evaluar. Podemos usar una calculadora sencilla, la Texas y otro, cualquier software que me permite evaluar funciones. ¿Qué necesitamos después? Necesitamos la derivada, f' de x. Entonces auxiliamos también aquí, la derivada sería, necesitamos derivar x por exponencial de x cuadrada. Y tenemos que la derivada es e a la x cuadrada por 2x cuadrada más 1. Que no es más que usar la regla del producto ahí. Ahora, ¿cuánto es f' en 0.2? f' en 0.2 habría que evaluar, y si observaron anteriormente, significa que yo puedo hacer aquí, evalúe en x igual a 0.2. Entonces nos queda que es 1.12408. Lick, ¿Sí? hay una ecuación, creo que era a la x al cuadrado por 2x al cuadrado más 1, la derivada. Ah, la derivada. Me comí Sí, algún número. sí. A ver. Ah, sí, 2x cuadrado más 1. Perfecto. Vamos a corregir aquí. Sería 2x cuadrado más 1. Gracias, ahí me escapó de 2. La evaluación sí está bien porque al final agarré 1.12408. Bien, seguiría entonces. Vamos a separar aquí. Necesitamos la segunda derivada. Ocuparíamos la tercera derivada. Entonces vamos a la segunda derivada y tendría que poner aquí segunda derivada. Entonces tenemos esto de aquí. 2x, lo ordené aquí un poquito, a la x cuadrada por 2x por e a la x cuadrada por 2x cuadrada más 3. Miren que estoy poniendo las derivadas, pero al final en sí yo no ocupo la derivada. Yo ocupo la derivada evaluada ya. Entonces uno podría omitir el paso de la escritura de la derivación y solo poner la evaluación. Pero a veces como hay que poner todo el procedimiento, entonces lo mejor es ir indicando ahí. Entonces ocupo la derivada en 0.2. Entonces la agrego aquí. Y eso me devuelve 1.28228.
Bien, vamos a la tercera derivada ahora. Vamos a poner solo la derivada para copiarla y después la vamos a evaluar. Tercera derivada es 2e a la x cuadrada por ese polinomio de ahí que es 4x a la 4 más 12x a la 2 más 3. Ahora la evaluamos. Tenemos x igual a 0.2. Nos da 7.25. 7.25, 73.7. Bien, nos faltaría entonces lo que es la cuarta derivada y lo que es la evaluación. Bien, vamos a borrar esta de aquí. Vamos a duplicar. Y voy a poner aquí la cuarta derivada para que quede ahí. Entonces ocupo la cuarta derivada de la función y ocupo la cuarta derivada evaluada en 0.2. La cuarta derivada voy a copiar primero solo la derivada. Tenemos ahí 4xe a la x cuadrada por 4x a la 4 más 20x cuadrada más 15. Y le evaluamos en 0.2. Y tenemos ese punto 1612. Miren una cuestión bien importante cuando estamos haciendo esto aquí. Si observan bien, la primera evaluación tiene 6 cifras decimales, ya la segunda solo tiene 5, la tercera tiene 5, ya cuando llegamos a la cuarta tiene 4 cifras decimales. Entonces, si por ejemplo se especificara de que tendríamos que usar exactamente 6 cifras decimales, entonces estos tres valores, igual el de la tercera derivada, queda corto. Entonces van a surgir lo que son errores de redondeo a la hora de hacer los cálculos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque a la hora de estar haciendo tanto las pruebas como el examen, hay que ver las tolerancias de las respuestas con respecto a las cifras decimales que utiliza. Entonces habría que ver, si me dicen 6 cifras, ya esta se queda corta. Habría que tener más cifras de este valor. Entonces por eso es importante tener la derivada y agarrar esta derivada y evaluarla en 0.2 en la calculadora y agarrar exactamente las 6 cifras. Solo fijo la calculadora a 6 cifras y ya. Bien, pero para nuestro caso lo vamos a hacer así, con las cifras que nos devuelve ahí Wolfram. Bien, ¿estamos claros ahí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Sustituir lo que es cada uno de estos valores en la expresión. Entonces vendríamos y habría que sustituir
Entonces, ¿cuánto es f de 0.2? Y ponemos sustituyendo. F de 0.2, aquí pondríamos 0. Lo que sí podríamos usar aquí, por ejemplo, si fueran 4 cifras, esto sería 0.2082. Luego está f' de 0.2, que sería 1.1241. Luego vendría f' de 0.2, lo sustituimos aquí y nos queda 1.2823. f' de 0.2, que no está aquí, sino que está en la diapositiva anterior. F' de 0.2 es 7.2574. Y por último tenemos la cuarta derivada, en 0.2, que es 13.1612. Bien, estamos claros ahí a la hora de sustituir los valores. Si se fijan, esto va, si me pidieran a mí que resolviera todo este problema con 4 cifras decimales, ya esto estaría correcto aquí. Solo nos faltaría calcular estas divisiones de ahí. Estas divisiones entre esos factoriales. Bien, entonces, ayúdenme con estas 3 divisiones de aquí. Y me las dan a 4 cifras decimales. ¿Cuánto les da el primer valor? El primero me da a 0.6412. 0.6412. Sí, el que es 1.2823 entre 2 factorial. Ajá. Vamos al siguiente. 1.2096. 2096. Perfecto. Vamos al último. Ese da a 0.5484. Así. Perfecto. Ya tenemos entonces la primera parte del ejercicio. Con respecto a lo que es el polinomio. ¿Alguna duda con la construcción? Pregunta, ¿ese polinomio está en forma canónica? No, no, ¿Se podría escribir en forma canónica? sí, Sí, habría que hacer todas esas expansiones de ahí. Y para que quede en la forma coeficiente por x a la 4, si lo quieren ver de forma descendente, el coeficiente por x a la 4 más el coeficiente por x al cubo, por x a la 2, por x y el independiente. Entonces eso se puede poner en forma canónica.
sea, para que se mire un poquito más simplificado. Cuestión. ¿Será que ya, por ejemplo, Wolfram ya devuelve lo que es Taylor? Y sí, ya lo tiene internamente. Se explica normalmente que se calcule tanto las funciones con sus evaluaciones, tanto de la propia función hasta la cuarta derivada, para que entiendan el proceso de construcción. Y una cuestión importante, cuando lo hacemos así, estamos tomando en cuenta las cifras decimales que nos proporciona nuestro ejercicio. Recuerden, estoy asumiendo aquí que me están especificando que usar 4 cifras decimales redondeadas. Y lo estoy haciendo en cada paso. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo comparo esto? ¿Qué pasa aquí cuando comparo esto con el que devuelve de un solo? La expresión aquí. En el que uso ya la función Taylor. Y si observamos el 0.208162, ahí está, 0.82. Concuerda si redondeamos a 4. De ahí va 1.1241. Ahí está. De ahí 0.6411 sería 4 cifras. 0.6412 aquí. Aquí sería 1.2096. Y aquí tenemos 1.2096. Ahí sí es exacto en el redondeo. Y tenemos aquí 0.5484. Y aquí tengo 0.5484. Que concuerda con lo que devuelve Taylor ahí. Aquí lo está tirando hasta el polinomio de grado 5. Pero es lo mismo, solo que yo les dije, acotar aquí, cortar, truncar esta parte y ya tengo el de grado 4. Bien, inquietudes con respecto a la construcción del polinomio. Si no hay, entonces vamos a proceder a hacer este inciso que nos pide que encontremos una cuota superior para f de x menos p sub 4 de x en un intervalo de x vale 0 hasta 0.4. Voy a quitar esta de aquí. Bien, aquí lo tengo. Procedemos entonces a hacer ese inciso. ¿Cómo encontramos una cuota superior? Pues tenemos que encontrar el valor absoluto de f de x menos p sub 4 de x. Pero aquí está hablando que hay que encontrar una cuota superior. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa cuota superior? Pues vamos a usar lo que es el residuo de Taylor. Como f de x menos p sub 4 de x sería el valor absoluto de R4 de x. Ese sería nuestro residuo de Taylor. Y este R4 de x sería el siguiente término del que sigue aquí, en la expansión de Taylor, del polinomio. Entonces, aquí sería la quinta derivada, aquí 5 factorial y aquí x menos x sub 0 a la 5. Entonces, tendríamos aquí la quinta derivada de la función, solo que no evaluado en x sub 0, sino que quedaría en términos de esa variable si de x por x menos 0.2 a la 5 entre 5 factorial. ¿Qué necesitamos entonces? Ocupo la quinta derivada de la función. ¿Cuál es la quinta derivada de la función? Bueno, volvemos aquí a auxiliarnos. Y sería la quinta derivada
de x por la exponencial de x cuadrada. Y tenemos este de aquí. Sería 4e a la x cuadrada aquí ya no vamos a poner x cuadrada, sino que psi de x al cuadrado. Normalmente para no estar escribiendo ese psi de x, se puede omitir, solo poner psi, haciendo referencia a que esa psi es psi de x. Entonces sería 4e a la psi cuadrada por, aquí sería 8 psi a la 6 más 60 psi a la 4 más 90 psi a la 2 más 15. Todo esto sobre 5 factorial. Y esto que multiplica a x menos 0.2 a la 5. Bien, cuestión importante. A la hora de acotar nosotros esta expresión de aquí, tenemos que saber que, según la clase del día de ayer, para encontrar máximo de funciones está lo que es el teorema de los valores extremos. Y el teorema de los valores extremos garantiza de que toda función continua y acotada tiene máximo y mínimo. Entonces, estas funciones aquí son continuas, son más que evidentes porque es un exponencial y un polinomio. Y esto igual es un polinomio. Ahora, acotadas, pues habría que ver dónde están acotadas. ¿Cómo vamos a saber dónde están acotadas? Bien, en un principio ya nos indica aquí dónde está acotado x. O sea que nosotros tenemos que esa x, que es la que aparece aquí, está acotada entre 0 y 0.4. Eso con respecto a la variable x, ya no nos da el problema. Ahora habría que saber dónde está acotada esa psi de x. Si nosotros nos regresamos al teorema, observamos que aquí, lo que les subrayé antes, dice que el psi de x va a estar entre x sub 0, que sería el centro, y el valor de x. Ahora, dice que esa psi va a estar entre el centro y el valor de x. Pero x se está moviendo de 0 a 0.4. Entonces, vamos a una recta aquí arriba, una recta numérica. Nosotros tenemos que el x se mueve de 0 a 0.4. Ese es el movimiento de x. Ahora, ¿dónde se mueve el psi? Dice que va a estar siempre entre el x sub 0, que en nuestro caso es 0.2. Va a estar entre este valor y cualquier valor de x. Como esto es en un intervalo y no es puntual, hay ejercicios en los cuales les dice x para x igual a tanto. Esos son puntuales. Este es en un intervalo. ¿Qué va a pasar? Dice, el psi de x se mueve de 0.2 a un valor de x. Entonces, vámonos a los extremos. ¿Qué pasa si el x vale 0? Entonces, el psi de x se movería desde 0 hasta 0.2. Entonces, movería en esta parte de aquí. Pero si nos vamos al otro extremo, cuando x vale 0.4, el psi de x se movería de 0.2 a 0.4. Entonces, movería en esta parte de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Agarrar el intervalo más grande en el cual se va a poder mover psi. ¿Cuál es el intervalo más grande en el cual se va a poder mover psi? Bueno, entonces sí se va a poder mover también desde
0 a 0.4. Y analizamos dónde se va a mover nuestra variable psi de x. ¿Por qué es importante esto? Porque ya teniendo de dónde se mueve tanto x como psi, ya voy a poder acotar, porque ya nuestras funciones van a estar acotadas en un intervalo. ¿Qué sigue después de ahí? Cuando analizamos esto, vamos a tratar de simplificar esas expresiones. Por ejemplo, este 4 lo puedo sacar. Puedo sacar el 5 factorial. Y dejaría solamente adentro e a la psi cuadrada por 8 psi a la 6 más 60 psi a la 4 más 90 psi cuadrada más 15. Puedo separar esto como que hay otra función y está multiplicando. Podría separar aquí por x menos 0.2 a la 5. Bien, procedemos entonces a acotar esta función que está aquí, la que depende de psi. Luego vamos a proceder a acotar lo que depende de x. ¿Qué hacemos para acotar? O sea, que es encontrar una cota superior, es maximizar esta función. Usamos lo que es el teorema de los valores extremos. Entonces imagínense que yo hago aparte aquí esas evaluaciones y tendría, por ejemplo, definir por una función g de psi que es igual a e a la psi cuadrada por 8 psi a la 6 más 60 psi a la 4 más 15. ¿Qué tendría que agarrar con esa función? Bueno, ocuparía en primer lugar evaluar en los extremos, que voy a encontrar un máximo por valores extremos. Entonces tendría que agarrar g de los extremos, que es 0, y g de 0.4. Bien, agarro la función y la evalúo en 0. ¿Cuánto quedaría? Bueno, aquí es bien evidente. Este 0, 0, 0. Aquí g a la 0, que es 1, quedaría 15. Ahora, 0.4 sí habría que ver. Entonces, vamos a irnos aquí a Wolfram. Es esta expresión. Sin este 4. Chequeamos aquí x igual a 0. Es 15, se fijan. Y en 0.4 nos queda 36.3422. 36.3422. Ya tengo los extremos. Vamos a analizar a quién. A la primera derivada. Entonces, tendría que agarrar el g' de psi, igualarlo a 0 y analizar. Entonces ocupo la derivada de esa expresión. Bueno, ya como la tengo aquí, la derivo. Y tengo esta expresión de aquí. Sería 2 psi e a la psi cuadrada por 8 psi a la 6 más 84 psi a la 4 más 210 psi a la 2
más 105. Y tendría que resolver esto igualado a 0. Tendría que resolver esta ecuación de aquí. Entonces, viene una cuestión importante aquí. A la hora de resolver esta ecuación, si nosotros lo hacemos analíticamente a mano, tendríamos que ir separando aquí, que sería el 2i igual a 0. ¿Cómo está igualado a 0? 2i igual a 0. E a la si cuadrada igual a 0 y este polinomio igualado a 0. Y resuelvo cada uno por separado. Entonces, una de las soluciones sería para este 2i igual a 0, es que sí igual a 0. E a la si cuadrada es una exponencial y es positiva, entonces siempre va a ser mayor que 0, entonces no va a tener solución. Y con respecto a este polinomio que está aquí de grado 6, pues habría que analizar. Habría que ver que si es factorizable, habría que ver si por división sintética tiene posibles raíces racionales. Ya, eso sería a mano. Pero en nuestro caso, dado que podemos usar software aquí, puedo meter todo eso y ver cuáles son las soluciones de esa ecuación. Entonces agarro este de aquí y lo igualo a 0. Y miramos las soluciones. Si se fijan, tiene una solución real que es 0, que tiene que ver con lo que les dije de este 2i que está aquí. Porque despejan y x igual a 0. Pero el polinomio de grado 6, si se fijan, tiene soluciones complejas. Entonces, las soluciones complejas se descartan porque estamos trabajando en los reales aquí. Entonces, la única solución sería si igual a 0. Ahora, ese valor de 0 pertenece al intervalo en que estoy trabajando. Y sí, 0 pertenece al intervalo de 0 a 0.4. Bien, ¿qué pasaría si me aparecieran más soluciones reales? Yo tendría que ver cuáles de las soluciones reales que encontré aquí, cuál de ellas está dentro del intervalo de 0 a 0.4. Los que estén fuera del intervalo se descartan, porque no me interesa, porque yo tengo acotada mi función. En este caso, que es 0 y que es el extremo, pues lo voy a poner, aunque ya no es necesario. Tendría que agarrar ese sí igual a 0 y evaluarlo, g de 0, pero ese ya sabemos que es 15. Y vendríamos nosotros y diríamos, ¿cuál es el máximo de g de sí? Tendría que agarrar el máximo de valor absoluto de 15 y valor absoluto de 36.3422. Y es más que evidente que, este no lo coloco porque ya se repite. Más que evidente que es 36.3422. Entonces ya podríamos regresar acá y decir, esto es menor o igual, como ya estamos encontrando máximos, que 4 entre 5 factorial por el máximo de esta función, que es 36.3422, pero me falta todavía maximizar esta función de aquí. Pero con esta función es bien sencillo. Lo que hace uno es que, como está G5 acá adentro, por propiedad de valor absoluto, yo podría sacar G5 acá afuera. Y entonces ya solo me concentro en maximizar una recta en vez de un polinomio de grado 5. ¿Pierdo información? Sí. Pero por facilidad es mejor aproximar el máximo de la recta. ¿Qué pasa con una recta? La recta puede ser creciente o puede ser decreciente. Ya solo tiene dos opciones.
o está en el extremo izquierdo o está en el extremo derecho. O el máximo ocurre en el izquierdo, si fuera este caso, o ocurre en el derecho. Entonces, lo que hacemos es evaluar en 0 para x, en 0 y en 0.4. En 0, ¿qué queda? Queda menos 0.2. Y el valor absoluto es 0.2 positivo. Y en 0.4 también queda 0.2. Entonces, si se fijan, al final lo que tenemos aquí es, como al final el centro es 0.2, al final lo que tengo aquí es este valor absoluto así. Que cualquiera de los dos es máximo. Porque se forman la B y estamos por simetría aquí. Entonces aquí quedaría que el máximo de este es 0.2 a la 5. Bien, y habría que calcular eso. Ayúdenme calculando. 4 entre 5 factorial por este 36 por 0.2 a la 5 para ver cuánto es esa cota. ¿Cuánto les da? Y me sale 3.8765 por 10 a la menos 4. 3.8765. 65 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Que sería, lo que en notación científica sería 0. Hay que correrlo 4 veces. Estoy usando todas las cifras. Si ahora somos 4, sería 0.304 aquí. Pero ahí tenemos la respuesta entonces. Se puede poner de las dos formas, no hay problema. ¿Cómo interpretamos este valor? ¿Qué está diciendo? Que a la hora de calcular lo que es la función x a la x cuadrada, esta función, en cualquier valor de 0 a 0.4, cualquier valor que yo agarre de 0 a 0.4 y le reste la aproximación con el polinomio de Taylor de grado 4, en ese mismo punto de 0 a 0.4, cuando yo calcule ese error va a ser menor que 0.0004. Todos los errores que estén dentro de ahí va a ser menores que 0.0004. Entonces nos está diciendo que tenemos una buena aproximación. O sea que si graficáramos, tendríamos que el polinomio de grado 4 y la función están bien cerca. Y ese sería el inciso A. Por falta de tiempo, el inciso B, aunque el inciso B no es más que agarrar que de un solo la integral de 0 a 0.4 de ¿quién? De este polinomio. A ver dónde está el polinomio. De este polinomio, agarrar este polinomio y meterle la integral de 0 a 0.4. Calculamos, que lo podemos hacer en Wolfram, en símbolo, en la calculadora Casio Blanca, cualquiera de esas, y obtendríamos que cuál es la aproximación de esa integral. Entonces, y podríamos analizar la exacta y ver cuál es el error entre lo que es la aproximada y la aproximada y la exacta, para ver qué tan buena aproximación nos devuelve ese polinomio de grado 4. ¿Dudas? Tienen un minuto para responder las dudas. Ahí en esa última, en el inciso B, prácticamente solo sería en la función P de 4 que encontramos, integrarla, y como es de polinomio normal, solo se sale la integral normal, se evalúa y cheque, ¿verdad? Si obtendríamos el valor.
Sí, correcto. Solo de agarrar aquí, ponerle una integral acá, el de X, y lo meten ahí en la calculadora y ya le va a dar el resultado de un solo. Y Ok. ese sería el inciso B. ¿Ven alguien más? ¿Una duda? Si no es así, pues damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos hasta la próxima semana. El lunes, Bueno, ¿verdad? gracias. Sí, el lunes. Recuerde que ya a partir de la otra semana sería lunes y miércoles. Yo siempre les mando el enlace. Gracias. Así que nos vemos, tengan buen día. Gracias. Gracias, Liz.